Bienvenidos a un nuevo contenido de la plataforma Academus. Este es el curso de Practicando PHP y MySQL. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Entonces, el lenguaje de consulta estructurado permite realizar el almacenamiento de datos relacionados en tablas. Un dato puede ser desde un carácter como una letra, un número como el 3, o hasta un signo como un signo de exclamación. Datos que relacionados entre sí representan una información. La información se organiza en filas o columnas, o en registros y campos. Estos conforman una tabla. Una tabla se relaciona con otras tablas para conformar una base de datos y con esto efectuar variedad de consultas con los datos para generar nueva información. Entonces, el lenguaje estructurado de consulta se puede trabajar sobre un gestor de base de datos, ya que existe pues gran variedad como son el MySQL, el SQL Server, el Postgres o el Oracle. En este caso, vamos a trabajar con MySQL desde el entorno gráfico de PHP que nos ofrece Sam Server. Es de aclarar que, eh, o mejor dicho, se puede definir que las sentencias que se utilizan para manejar el SQL se dividen en dos. Entonces, estos tipos son las DDL y las DML. Cada una de estas tiene una connotación distinta a la hora de su utilización. Entonces vamos a empezar definiendo las DDL. DDL es el acrónimo de Data Definition Language. Es el lenguaje de definición de datos. Permite crear, manipular, actualizar o eliminar la estructura de los elementos que conforman la base de datos. Entonces se pueden crear tablas o eliminar tablas o modificar las tablas. Y se puede crear y eliminar la misma base de datos. Dentro de los términos usados está el create, el drop y el alter. Comenzaremos definiendo el create. Entonces, el create es una sentencia que permite la creación de los elementos de la base de datos como la base de datos en sí o las tablas. Entonces, por ejemplo, se puede decir en un caso como create database y el nombre de la base de datos para hacer la creación o efectuar la creación de una tabla. Se puede crear una tabla, entonces se utiliza la sentencia create table y el nombre de la tabla, seguido obviamente de los campos que van a conformar la tabla e indicando también el tipo de campo que es cada uno. Entonces así es la creación de las tablas y esta es la sentencia utilizada para ello. Por último ahora tenemos el drop. El drop es una sentencia que permite el borrado tanto de los elementos de la base de datos como de las bases de datos en sí. Entonces, por ejemplo, si se tiene Blur Database con el nombre de la base de datos, se puede borrar dicha base de datos. Y tenemos el alter. El alter es una sentencia que permite que en un momento determinado se pueda realizar una modificación a la estructura de una base de datos o más específicamente a una tabla. Entonces el alter permite modificar una tabla en un determinado momento. Un ejemplo del que tenemos acá es alter table, nombre de la tabla, rename, nuevo nombre de la tabla. Con este alter table, con la ayuda del rename, lo que estamos haciendo es modificar el nombre de una tabla. Cambiar el nombre de una tabla. Bien. Otras cosas que se pueden hacer con el alter u otras actividades o funciones que desempeña la sentencia alter es la de agregar columnas. Entonces se debe especificar alter table, nombre de la tabla, add column y el nuevo campo. Entonces esto permite adicionar un nuevo campo. Se puede especificar también enseguida de qué campo se quiere adicionar. Entonces también se tiene, por ejemplo, el alter table, nombre de la tabla, drop column. Entonces, como se puede ver acá, se hace una conjunción entre el alter y el drop, permitiendo modificar la estructura de una tabla, eliminando una columna que ya exista. Ahora vamos a hablar de las sentencias DML. DML
Es el acrónimo de Data Manipulation Language. El lenguaje de manipulación de datos permite agregar, manipular, actualizar o eliminar los datos que conforman la información de la base de datos. Es decir, este tipo de sentencias permite efectuar acciones ya no sobre la estructura de la base de datos, sino sobre los datos que se han almacenado en la base de datos, los datos que se han almacenado en ella. Entonces, dentro de los más usados está el select, el insert, el update y el delete. Entonces vamos a comenzar a tratar de explicar de manera muy resumida cómo funciona cada uno. El select. Esta sentencia nos permite llevar a cabo la consulta de los datos que tienen los elementos de una base de datos. Siendo así, por ejemplo, se puede decir select, que quiere decir seleccióneme el campo 1 y el campo 2 from de nombre de la tabla. Entonces se especifica los campos que se quieren seleccionar y de qué tabla se quieren seleccionar dichos campos. Entonces para esto es que se utiliza el select. Si en un momento dado se quieren seleccionar todos los campos de una tabla, entonces se utiliza el asterisco. Entonces podría decirse select asterisco from nombre de la tabla o tabla especificada. Tenemos el insert. El insert es cuando se desea ingresar información en las tablas, se utiliza esta sentencia. Teniendo así entonces, por ejemplo, la estructura que es insert into, que quiere decir ingréseme en la nombre de la tabla, ingréseme en la tabla. Se especifican los campos en los cuales se quiere ingresar información. En caso de que no se especifiquen los campos, quiere decir que la información se va a almacenar de manera consecutiva como estén creados los campos. Después va la sentencia values, quiere decir valores. Entonces, ingréseme en la tabla con tal nombre o con dicho nombre o un nombre especificado, el campo 1, el campo 2, el campo 3, dependiendo de la cantidad de campos que desea ingresar, los valores. Entonces, valor 1 para el campo 1, valor 2 para el campo 2, valor 3 para el campo 3. Entonces, así es como se trabaja con la sentencia insert. Tenemos ahora el update. Es una sentencia utilizada para actualizar la información que ya está alojada en la tabla. Entonces, por ejemplo, si se utiliza el update, la estructura de dicha sentencia se compone del update, se especifica el nombre de la tabla, se escribe el set, que quiere decir que se va a configurar, a colocar un valor en un campo, se especifica el campo y el nuevo valor, es decir, el nuevo valor que se le va a poner al campo que se va a modificar, donde se establece una condición. Siendo así, por ejemplo, se tiene una tabla que se llama libros, entonces update, actualíceme la tabla libros y coloque en el campo, por ejemplo, autor, el nuevo autor o el autor que se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, no era un libro de José Eustacio Rivera, por decirlo así, sino que era un libro de Gabriel García Márquez. Donde, por ejemplo, el ISBN del libro sea tal, o donde el título del libro sea tal, por ejemplo. El libro es 100 años de soledad. Entonces le habían puesto por autor José Eustacio Rivera. Entonces lo que se hace es update, libro, que sería la tabla, actualíceme el autor de dicho registro y le coloca el nuevo autor. Entonces en este caso Gabriel García Márquez, donde el título sea igual a 100 años de soledad. Entonces así es como trabaja el update. Permite actualizar la información de campos que ya estén almacenados en la tabla, de registros que ya estén almacenados en una determinada tabla. El delete. Esta sentencia es usada para eliminar registros que ya están alojados en una tabla. Entonces se especifica de la siguiente forma: delete, elimíneme de, se especifica la tabla. Entonces, por ejemplo, elimíneme de la tabla libros donde, por ejemplo, el autor sea igual a Gabriel García Márquez. Entonces elimina los registros que cumplan con dicha condición. Así funciona el delete. A continuación vamos a hablar de los tipos de datos que hay para manejar en las estructuras SQL. Entonces los tipos de datos
lo hemos agrupado, se han agrupado en el presente contenido en tres, entre los cuales se manejan los tipos numéricos, las fechas y las cadenas. Entonces, la elaboración de las tablas requiere una especificación de tipos de campos que van a contener, por esto se hace referencia a los tipos de datos y se tienen entonces los que ya mencionaron. Entonces, los tipos de datos numéricos. Dentro del grupo de tipos de datos numéricos se tienen los integer, los float y los boolean. Donde los integer almacenan números enteros, los flotantes decimales y los booleanos almacenan valores que pueden ser verdaderos o falsos. Los tipos de datos que son fechas. Entonces, dentro del grupo de tipos de datos para fechas se tienen los date, los datetime y los time. Donde el date almacena solamente fecha, el datetime almacena fecha y hora, el time almacena solamente la hora. Por último tenemos los que son tipo cadenas. Entonces los datos que son tipo cadena o string son los char, que son las cadenas de texto con espacio reservado, los varchar, que son las cadenas de texto con espacio variable, y los text, que son contenidos de texto que son más amplios. Siendo así, por ejemplo, si se especifica un campo tipo varchar 20, quiere decir que este espacio que sea reservado puede variar dependiendo del dato que se ingrese, mientras que el char no varía. Si se asigna que va a ser un campo tipo char de 20, este espacio siempre va a estar reservado para ese tipo de campo. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.